Bienvenidos al avance del capítulo 38 de la telenovela Lejos de ti. Durante la celebración en el parque, familias y vecinos compartían juntos mientras bailaban las tradicionales danzas árabes y turcas. El ambiente era alegre hasta que Burhan apareció. Desde la distancia observó cómo todos disfrutaban libremente mientras él había permanecido oculto durante tanto tiempo. Decidido a dejar de esconderse, avanzó hacia el grupo. Sadakat fue la primera en verlo. Burhan se acercó a Alia, la tomó de la mano y delante de todos le exigió a Sihan que dejara en paz a su esposa. Luego afirmó públicamente que Alia era su mujer. La revelación dejó a todos sorprendidos. Sihan quedó paralizado ante la situación. Ekmel advirtió que Demir y Nadine también habían reconocido a Burhan. Demir observaba la escena completamente impactado. Sihan intentó calmar a su hermano y le pidió que guardara silencio, pero Burhan rechazó cualquier intento de detenerlo. La situación se descontroló por completo. Desde la distancia, Demir sacó un arma con la intención de matar a Burhan. Nadine impidió que disparara personalmente, pero Demir ordenó a uno de sus hombres que lo hiciera. El escolta se acercó y abrió fuego. Sihan interpuso en la trayectoria del disparo y recibió la bala destinada a Burhan. El proyectil impactó en su hombro y lo derribó. El pánico se apoderó del parque. Los asistentes comenzaron a correr mientras Sihan permanecía herido en el suelo. Entre los gritos para pedir una ambulancia, Burhan permaneció inmóvil. Sihan pidió a Sadakat que se llevaran a Alia de allí. Sahin y Kaya la sacaron del lugar mientras él intentaba incorporarse para ser trasladado al hospital. Poco después llegó la policía. Mientras los agentes trataban de entender lo ocurrido, Demir señaló a Burhan y aseguró que él era el responsable de la muerte de su tío Suleimán. Los policías se dirigieron hacia Burhan, le ordenaron salir del vehículo de donde se encontraba y procedieron a detenerlo. Ekmel encaró a Demir y le preguntó por qué había intentado matarlo, pero Demir respondió que Burhan debía pagar por la muerte de su tío. Sadakat también enfrentó a Demir y le advirtió que respondería por todo lo sucedido. Los agentes intentaron controlar la situación y exigieron calma. Uno de los policías solicitó la identificación de Burhan. Al revisar el documento encontró que figuraba con el nombre de Omer. Algunos aceptaron la información del documento, pero Demir y Nadine insistieron en que aquel hombre era Burhan. La discusión volvió a estallar entre los presentes. Finalmente la policía decidió trasladarlo a la comisaría. Sadakat observó la escena con preocupación mientras veía cómo todo escapaba de su control. Demir declaró que los agentes, que ni él ni sus hombres tenían responsabilidad en el ataque, y acusó a Kaya y a los suyos de haber provocado los hechos. Aquella acusación generó una nueva discusión. Mientras tanto, Kaya y Sadakat se acercaron a Sihan para comprobar su estado. Aunque estaba herido, él aseguró que se encontraba bien. Alia no estuvo de acuerdo y exigió que fuera llevado al hospital. Sihan pidió que avisaran al médico y ordenó además que Erol acudiera a la comisaría para defender a Burhan. En medio de la confusión, Sadakat preguntó qué ocurriría ahora que Nadine sabía que Burhan seguía vivo. Sihan respondió que hablaría personalmente con él y que se encargaría de esa situación. Tras el tiroteo en el parque, la familia regresó de inmediato a la mansión. Al llegar, llevaron a Sihan a su habitación para que descansara mientras recibía atención médica. Alia permaneció a su lado y trató de tranquilizarlo. Poco después llegó el médico, examinó la herida y confirmó que la bala solo había alcanzado el hombro y que no existía peligro grave. Sihan recibió la noticia con tranquilidad mientras Alia colaboraba durante la revisión. Antes de que terminara la consulta, Sihan pidió a Muzafer que vigilara cualquier movimiento de Demir. Muzafer respondió que iría a la comisaría para averiguar qué ocurría con Burhan y mantenerse informado. Cuando el médico terminó su trabajo, recomendó reposo, medicación y seguir las indicaciones para asegurar una buena recuperación. También pidió que lo llamaran si surgía cualquier complicación. Después abandonó la habitación. Mientras tanto, en la comisaría, Erol y Hassan aguardaban la llegada de Burhan. Cuando la policía lo trasladó, al llegar, Hassan no podía creer que siguiera vivo. La noticia seguía resultándole difícil de aceptar. Poco después llegaron Sadakat y otros familiares. Hassan se acercó buscando explicaciones, pero Sadakat le pidió que esperara, insistiendo en que lo urgente era conseguir la liberación de Burhan. Kaya respondió de la misma manera cuando Hassan volvió a preguntar.
A cierta distancia, Ekmel observaba todo desde su vehículo, preocupado por las consecuencias que pudiera enfrentar su hijo. De regreso en la mansión, Alia aprovechó que estaban solos para preguntarle a Sihan por qué había arriesgado su vida para salvar a Boran. Sihan respondió que pese a todos los conflictos, Boran seguía siendo su hermano y que actuó por instinto para protegerlo. Alia consideró injusto ese sacrificio, recordándole que Boran lo odiaba y nunca reconocía nada de lo que hacía por él. Sihan admitió que quizás tenía razón, pero aseguró que eso no cambiaba nada. Explicó que su prioridad siempre sería proteger a su familia y que Boran formaba parte de ella, independientemente de sus diferencias. Alia le recordó a Sihan que proteger a su familia no significaba olvidarse de sí mismo. Le advirtió que también debía cuidar su propia vida, porque nadie podría hacerlo por él si seguía exponiéndose de esa manera. Sihan reconoció que estaba preocupado por todo lo que ocurría alrededor de su familia. La situación de Boran, los conflictos recientes y los problemas acumulados lo tenían bajo una gran presión. Alia intentó tranquilizarlo, le pidió que se concentrara en recuperarse, descansar y evitar crear nuevos conflictos. Consideraba que lo mejor era esperar y actuar con prudencia. Las palabras de Alia hicieron sonreír a Sihan. Poco después sonó el teléfono. Era Erol. Durante la llamada, Erol preguntó por su estado y Sihan respondió que se encontraba bien. Luego quiso saber qué ocurría en la comisaría. Erol le informó que la identidad de Boran había sido confirmada oficialmente y que ya no existían dudas sobre que seguía vivo. También explicó que el caso quedaría en manos de la fiscalía y que Boran permanecería detenido mientras avanzaba la investigación. Además, le comentó que Sadakat seguía allí pendiente de todo lo que ocurría. Al no obtener más detalles, Sihan decidió acudir personalmente a la comisaría, colgó el teléfono y anunció que se marchaba de inmediato. La conversación fue escuchada por Ekmel y Nadine, que permanecían atentos a cada novedad. Alia se molestó al verlo tomar esa decisión. No entendía cómo podía pensar en salir estando herido. Sin embargo, Sihan insistió en que necesitaba saber qué ocurría con Boran. Cuando llegaron a la comisaría, Muzafer se sorprendió al verlo aparecer en esas condiciones. Alia lo ayudó a bajar del vehículo y explicó que solo había ido para averiguar cómo estaba su hermano. Dentro del edificio, Erol le reprochó haber salido de la mansión tan poco tiempo después del disparo. Sihan ignoró la observación y reiteró que únicamente quería ver a Boran. Tras obtener autorización, le permitieron hablar con él. Erol preguntó a Alia si deseaba acompañarlo, pero ella rechazó la propuesta y prefirió observar todo a través de las cámaras de vigilancia. Mientras tanto, Sadakat reprendía a Boran por haber abandonado su escondite. Le recordó que debía haber tenido paciencia y le reprochó haber provocado una situación que terminó con su detención. Boran recorría la celda de un lado a otro, incapaz de controlar su rabia. Afirmó que no soportaba ver a Sihan y a Alia juntos, tomándola de la mano y comportándose como si fueran una pareja. Según él, todos actuaban como si aquello fuera normal cuando Alia seguía siendo su esposa. Kaya le recordó que Sihan acababa de salvarle la vida al interponerse frente a una bala destinada a él. Nare apoyó las palabras de su hermano y señaló que antes de criticarlo debería preocuparse por su estado. Boran reaccionó con furia, le ordenó a Nare que guardara silencio y dejó claro que no quería escuchar a nadie. Encerrado en su resentimiento, continuó rechazando cualquier intento de hacerlo entrar en razón. Sihan llegó a la comisaría y se acercó a la celda de Boran. Los presentes le reprocharon haber salido de la mansión estando herido, pero él dejó claro que había ido únicamente para hablar con su hermano. Frente a la celda, Sihan le dijo que lamentaba la situación en la que se encontraba. Boran respondió con dureza y lo responsabilizó de todo. Lo acusó de haberle quitado a Alia, de haber destruido su familia y de haberlo traicionado. Sihan rechazó esas acusaciones, le recordó que nadie lo obligó a salir de la mansión ni a exponerse públicamente y le aseguró que haría todo lo posible por sacarlo de la cárcel. Boran preguntó por Alia y Sihan le informó que ella no había querido ir. Entonces Boran afirmó que las cosas cambiarían porque todos sabían ya que seguía vivo. Añadió que su certificado de defunción sería anulado, recuperaría su identidad legal y promovería la anulación del matrimonio entre Sihan y Alia. Sihan intentó calmarlo y le pidió que pensara con serenidad, pero Boran insistió en que no permitiría más humillaciones y que aquello era solo el comienzo. Desde el exterior, Alia observaba la conversación a través de las cámaras de seguridad y escuchaba todo con preocupación. Después de la visita, Sihan ordenó a Erol iniciar los trámites para regularizar la identidad de Boran. Erol le explicó que implicaría la anulación oficial de su certificado de defunción y podría abrir el camino para impugnar legalmente el matrimonio con Alia.
Sihan respondió que conocía las consecuencias y que aún así debía hacerse. Más tarde abandonó la comisaría. A cierta distancia, Ekmel observaba discretamente todo lo que ocurría. Kaya, Sahin y Nare esperaban que la situación pudiera resolverse, conscientes de que el conflicto apenas comenzaba. Sin regresar a la mansión, Sihan se dirigió a reunirse con Nadine en un lugar apartado. Durante el encuentro, Nadine expresó nuevamente su sorpresa por descubrir que Boran seguía vivo. Sihan le advirtió que habría consecuencias si Demir intentaba perjudicar a su hermano y aclaró que no había acudido para hablar de ese asunto. La conversación tomó otro rumbo cuando Sihan le pidió que modificara el testimonio que había dado años atrás sobre Boran. Le explicó que ese cambio era fundamental para ayudarlo ante el proceso judicial. Nadine respondió que solo aceptaría hacerlo a cambio de una compensación. Sihan le aseguró que recibiría una recompensa, pero insistió en que primero debía colaborar. Cuando Nadine preguntó qué obtendría, Sihan le ofreció el 50% de sus suministros de forma permanente una vez que Boran recuperara la libertad. Nadine afirmó que necesitaba tiempo para pensarlo. Sihan rechazó la demora y le recordó que el testimonio debía modificarse antes de que Boran compareciera ante el tribunal. Sin dar una respuesta definitiva, Nadine se marchó dejando la negociación inclusa. Mientras Kaya hablaba con Ipek sobre la cancelación de la boda y todo lo ocurrido, ella le confesó que su único deseo era verlo feliz junto a Serrín. Después de decirlo, se dispuso a marcharse. En ese momento apareció Demir. Nada más llegar se dirigió a Kaya con hostilidad y lo responsabilizó de la desaparición de Serrín, asegurando que todo era consecuencia de sus actos. Kaya rechazó la acusación y reaccionó golpeándolo con un cabezazo. Los hombres de Demir sujetaron a Kaya, pero la discusión escaló rápidamente. Demir continuó culpándolo por la marcha de Serrín, mientras Kaya lo agarró del cuello y comenzó a golpearlo. Los escoltas volvieron a separarlos y Demir respondió con más agresiones. En medio del enfrentamiento llegaron Sihan y sus hombres, quienes redujeron a Demir. Sihan le apuntó con un arma y le advirtió que dejara de provocar problemas. Demir insistió en que le devolvieran a Serrín y lanzó nuevas amenazas contra todos. Sihan le dejó claro que no permitiría que tocara a Boran ni a Kaya. Cuando Demir se burló de él y afirmó que todo habría sido más fácil si hubiera muerto, Sihan le disparó en una pierna. Mientras Demir se retorcía del dolor, Sihan le hizo saber que aquello era una advertencia y una muestra de lo que ocurriría si volvía a atacar a su familia. Al ver la situación, Kaya preguntó qué había sucedido y por qué Sihan estaba herido. Sihan restó importancia a la lesión y explicó que solo había querido dejar un mensaje claro a quienes amenazaban a los suyos. Kaya insistió en que debían revisar la herida, pero Sihan rechazó la idea. Antes de marcharse le pidió que tuviera cuidado. Kaya intentó tranquilizarlo y Sihan se retiró del lugar. Cuando quedaron solos, Ipek preguntó si era cierto que Serrín estaba en Alemania y comentó que le gustaría verlo junto a ella. Kaya le reveló que Serrín seguía en Turquía, aunque le pidió absoluta discreción para protegerla. Ipek aceptó guardar el secreto y reiteró que lo único que deseaba era que él encontrara la felicidad. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.